En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 20. Y nos dice: En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como escuchamos, Saulo está empeñado a perseguir a los cristianos. Es una persecución fallida, porque nadie puede contra Dios. Ciertamente que estremece la persecución y sobre todo contra la iglesia, lo sabemos en la historia de la iglesia, mártires y muchos cristianos que han sido torturados como odio a la fe, pero nadie puede contra Dios. Y hoy vemos muy claro que el plan que Saulo se ha trazado contra esta nueva doctrina queda fallida. Nos dice la palabra: sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunos dicen: de este caballo nadie me baja. Aunque la palabra de Dios nos dice que Saulo fue derribado de un caballo, pero sí fue derribado de su soberbia, de su orgullo y prepotencia, de su fanatismo de perseguir lo que él no conocía. Y fue hasta que cayó rostro a tierra que escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué importante es esto, hermanos, volvernos con humildad, besar la tierra y saber escuchar desde esa humildad y miseria en la que muchas veces nos encontramos la voz de un Dios que nos está indicando el camino correcto, diferente a nuestros torcidos caminos. Y fue entonces cuando él escucha esta voz que le dice: tienes que ir donde Ananías, un anciano, que te dirá lo que tienes que hacer. Al ponerse en pie se descubre ciego. Y esto también es importante porque se necesita humildad para poder redescubrir nuestras propias cegueras, que muchas veces no nos hacen ver a Dios, a la iglesia, los sacramentos mismos, la comunidad cristiana. Se necesita humildad para darnos cuenta que en nuestros ojos hay pocas o muchas escamas que nos hacen ver borroso a Dios y por lo tanto borrosa la iglesia. Qué gran ejemplo nos muestra hoy la palabra de Dios, porque este es el encuentro que Dios espera de cada uno de nosotros.
un encuentro con la verdad y una verdad que nos hace descubrir nuestras propias cegueras. Esto es lo que canta el Salmo 116 cuando dice: que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Todo Dios lo ha hecho por nuestro amor. Todo está pensado por el bien de cada uno de nosotros. Y en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 6, versículo 52 al 59, nos volvemos a encontrar con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Nos dice: en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Siempre las interrogantes sobre si Cristo está o no está en la Eucaristía, en el sagrario, en ese pan, en esa copa que se levanta ante el pueblo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien decía: si yo supiera de verdad que Jesús está en el sagrario, me pasaría todo el día a sus pies. Pero esto es falta de fe. Es falta de fe, hermanos, y esto solamente Jesús te la puede dar, solamente Jesús me la puede regalar. Creer en la Eucaristía, hermanos, no es porque yo haya hecho ciertos cursos bíblicos. Creer en la Eucaristía, hermanos, es no predisponerme a esa fe que Dios pone en tu corazón y en el mío, para saber que para Dios nada hay imposible, y que si Él dice esto es mi cuerpo, es porque ese es su cuerpo. Y si dice esta es mi sangre, Él no te miente, es porque de verdad ese vino se convierte en sangre y ese pan en el cuerpo del Señor. Estamos siguiendo estas lecturas continuadas del evangelista San Juan, y en estas lecturas estamos escuchando una y otra vez el discurso de Jesús sobre el pan vivo bajado del cielo. Y entendemos que ante las interrogantes, Jesús no pierde tiempo para estar dando explicaciones que sobre la transustanciación, sobre que el pan deja de ser pan y se convierte en cuerpo, y el vino deja de ser vino y se convierte en sangre, y a eso se le llama la transustanciación. Jesús no pierde el tiempo en eso. Jesús vuelve a decir una y otra vez: yo soy el pan de vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Nos da una palabra que puede ser creída o puede ser rechazada. Que Dios Todopoderoso te colme de mucha bendición junto a toda tu familia. Gracias por compartir este mensaje y por darle clic a la campanita donde te caen estos mensajes día a día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, tus proyectos, y te acompañe siempre. Amén.